estoy muy contenta de poder participar. Yo agradezco a todos y son todos calificados participantes. Así que bueno, Horacio, felicitaciones al personal que acompaña esto, y lo repitamos con otro tema, con la contemporaneidad del siglo XX, de pensar esta plaza y el siglo XX, esta plaza en el 30, esta plaza en el 45, hay que en el 83, ¿por qué no? Porque las lecturas siempre son necesarias y imprescindibles para construir ciudadanía. Muchas gracias. El señor alcalde de segundo voto hizo presente una Gaceta de París publicada en marzo y recibida por la barca Remedios procedente de Cádiz, que antes de anoche pasó por medio de la escuadra enemiga fondeada en la Ensenada, cuya gaceta contiene la noticia de que el ejército enemigo que ha de militar en el Río de la Plata vaya al mando del general Whitelock. Se compone de 12.000 hombres de tropa de línea. Después aparece el diario de uno de los soldados y dice así: el lugar de desembarco no era bueno. Los soldados tuvieron que vadear un trecho, aunque sus municiones no se mojaron. El sitio fijado estaba a unas 3 millas del pueblo llamado Ensenada de Barragán, entre este y la denominada Punta Lara. La playa es arenosa y forma una gran curva. En Ensenada hay una fortificación de la que esperábamos resistencia, pero hallamos que las baterías habían sido retiradas semanas atrás. El pueblo es pequeño, las edificaciones malas y los habitantes lo habían abandonado. En los alrededores, planos y fangosos, no hay ningún terreno elevado a menos de 8 kilómetros de la playa. En Barragán se capturó un hombre y se lo usó como guía. No había camino, ni siquiera una senda. La primera parte era fangosa y pantanosa. Durante un largo rato los hombres tuvieron que andar a media pierna por el agua. Había zanjas y ciénagas que por momentos hicieron parecer imposible el acarreo de los cañones, pero los marineros lo lograron con admirable perseverancia y buena voluntad. Los caballos quedan con frecuencia atascados y era difícil sacarlos. Por fin llegamos al comienzo del terreno elevado, que presentaba suelo pantanoso y rico en tréboles. El general Crawford, Campbell y yo entramos en la casa, que consistía en una sola planta, con 3 ambientes. Vivían allí su propietario, un hombre llamado Duval, que hablaba un poco el francés, su esposa y varios pequeños que parecían no preocuparse mucho y reían y hablaban todo el tiempo. Nuestras cantinas llegaron inmediatamente, las abrimos. Era comida marítima que habíamos preparado a bordo del Chesterfield. Y también vino. A eso de las 10 p.m. extendimos nuestras mantas sobre los ladrillos y nos fuimos a dormir. No habíamos visto un solo soldado español en todo el día. Una de las cosas más notables que vimos fue la cantidad de toros y caballos que nadie se ocupaba de arrear. También había una abundancia impresionante de aves de caza. El dueño de casa era además propietario de toda la tierra y el ganado que se veía por los alrededores. Cerca de la casa se podía encontrar madera seca que nuestros hombres aprovecharon para hacer buenas fogatas y pasar la noche confortablemente. En el lugar del desembarco encontramos unos pocos jinetes que dijeron ser portugueses. El general Crawford y yo le compramos caballos por 16 pesos cada uno, incluidas monturas y bridas. Después nos enteramos de que su valor era menos de la mitad. Diario de un soldado escocés del Regimiento 71. Luego de la llegada de refuerzos, nos formaron como brigada, junto a las compañías ligeras de los regimientos 36, 38, 40, 87 y 4 compañías del Regimiento 95. El 28 de junio nos concentramos en Ensenada de Barragán, con el ejército entero, y comenzamos nuestra marcha hacia Buenos Aires. El campo es parejo, cubierto de trébol largo que llegaba a nuestras cinturas, y grandes rebaños de becerros y caballos que parecían correr libremente.
El clima era muy húmedo. Por varios días no tuve un solo artículo de ropa seca sobre mi cuerpo. Cruzamos varias ciénagas en nuestra marcha. En una de ellas perdí mis zapatos y tuve que marchar el resto del camino descalzo. Acta del Cabildo 29 de junio de 1807. Se hizo presente al señor alcalde de primer voto una carta oficio que acaba de recibir don Pedro Duval, escrita desde su estancia cita en la ensenada de Barragán, en que avisa haber desembarcado por aquel paraje ayer y hoy los enemigos en que avisa un número como de 3.500 de infantería y poca caballería, y que para las 3 de la tarde en que escribía se hallaban en marcha en 3 columnas dirigidas por el barro blanco a las lomas, estando ya la primera en la estancia de López. Se comunique la noticia al señor general Liniers inmediatamente, instándole al mismo tiempo sobre la retirada a barracas de la artillería y guarnición de la batería de los Quilmes, respecto a que es regular se dirijan a ella los enemigos, y que la gente allí tenemos, o que se pueda poner nunca podrá ser la bastante para sostener aquel punto, y será exponernos a perder gente como artillería y municiones y aumentar con esto la fuerza del enemigo. Diario de Lancelot Howland, 29 de junio de 1807. Al amanecer el general Crawford y yo recorrimos los puntos de observación, donde no hubo novedad. Tomamos una compañía del cuerpo de fusileros y salimos en misión de reconocimiento hasta cerca de 5 kilómetros. Era campo abierto. A cierta distancia había una partida cuyo origen no pudimos determinar, pero supusimos que se trataba de españoles. A nuestro regreso nos encontramos con que las tropas de Barragán se habían arrimado a las nuestras. El general Whitelock justo hizo su aparición. Al llegar cerca de la altura donde por la mañana vimos la partida, volvió a aparecer el mismo grupo a las proximidades de un pueblo. Cuando estábamos a poco menos de 500 metros empezaron a disparar sobre nosotros, pero sin alcanzar a ninguno. Las 2 compañías de avanzadas del cuerpo de fusileros cargaron sobre el pueblo a paso redoblado, en vista de la cual los españoles montaron a caballo y huyeron a todo galope. En el pueblo no quedaba un alma, todos lo habían abandonado, dejando tras sí cereales, animales, muebles, etc. Finalizada la tarea, me fui al cuartel general del general Crawford en el pueblo. Teníamos una habitación aceptable y grande entre 2 más pequeñas y una cocina al fondo. Los moradores habían dejado una cantidad prodigiosa de pollos y gallinas, carne vacuna ya cortada, harina de trigo en abundancia. Daba la impresión que habían abandonado el lugar con el mayor de los apresuramientos, ya que habían dejado diversas cositas cuya falta seguramente lamentarán. Con tan buenos elementos nos la arreglamos para preparar una aceptable cena que saboreamos a las 21. Después fumamos cigarros y finalmente nos arropamos con nuestras mantas, nos echamos sobre unas pieles y dormimos hasta las 4 de la mañana. Habíamos traído con nosotros como guía, muy a su pesar, a nuestro infortunado Duval y el pobre individuo achacoso, y que había dejado a su familia en medio de un ejército, se sentía muy mal. Diario de Lancelot Howland, 29 de junio de 1807. En la parte superior de cada altura hay villorrio llamado estancia. Generalmente consiste en 7 u 8 casitas o cabañas de 2 ambientes, construidas directamente sobre el suelo con ladrillos y techadas con cueros. Hay una más grande que las otras, donde reside el propietario del lugar, cuyo nombre lleva. El campo está lleno de los mejores toros y caballos que me haya sido dado ver. El suelo es fértil y además muy rico para el pastoreo. Hay gran abundancia de aves de caza, en particular una que llaman perdiz y chorlito. Algunas especies son muy atractivas y muy pocas comunes. Los pájaros pequeños son hermosísimos, aunque, salvo los gorriones, no supe reconocerlos. También hay cantidad de sabandijas, comadrejas, zorros, perros salvajes que aúllan de manera espantosa toda la noche, ratas, etc. Todos ellos son de enormes proporciones y engordan con los restos pegados a los esqueletos de los bueyes cuereados. Es curioso observar el uso que la gente hace del ganado. Los caminos son mejorados con cabezas de bueyes, los cercos se hacen con cuernos, no hay sogas, se utilizan correas para todo propósito. Carros, canastos, techados se hacen con los cueros. La carne se quema, unos pedazos sirven para hacer el fuego en que se hacen otros. La manera de almacenar cereales
consiste en tomar un inmenso buey, despejarlo enteramente, cocer el cuero y ponerlo a secar. Luego se lo rellena con todo el cereal hasta las patas, lo que confiere un aspecto singular. Acta del Cabildo, 30 de junio de 1807. Nuestras partidas exploradoras han dado parte de que los enemigos están acampados en 3 divisiones en la estancia de Rodríguez, a 7 leguas de esta ciudad. Al propio tiempo se descubre la escuadra que viene navegando hacia Balizas, compuesta de 50 a 60 buques entre fragatas y bergantines, y algunos otros menores. Por la tarde, la tercera brigada, que hace el centro del ejército y se compone de los tercios voluntarios de Galicia, Andalucía, pardos y negros, y 2 compañeros de Miñones, han marchado a reforzar el puente de Gálvez en Barracas. Diario de Lancelot Holland, 1 de julio de 1807. 1,5 kilómetros antes de que llegáramos a Reducción, vimos las torres de Buenos Aires, cosa que regocijó a las tropas. El terreno que atravesamos era similar a todo lo que habíamos visto antes. El camino era mejor y más marcado, aunque como no estaba circundado por momentos, se nos hacía difícil de seguirlo. A la noche calculábamos que estábamos a 11 kilómetros de Buenos Aires. Antes de que oscureciera vimos humo frente a nosotros, lo que nos hizo suponer que el puente sobre el río Chuelo estaba ardiendo. Acta del Cabildo, 1 de julio de 1807. Como los avisos de nuestras avanzadas confirman la proximidad del enemigo, deben salir hoy todos los cuerpos voluntarios al campo de Barracas, por tenerlo así dispuesto el señor general Liniers, y para que no le falten víveres ni tengan el menor motivo de queja, acordaron los señores que el señor fiel ejecutor estreche a todos los panaderos a que amasen pan fresco y lo tengan pronto para que los proveedores lo hagan conducir al ejército, lo mismo que pan de galleta. Se ha hecho la más formal señal de alarma a las 4 de la tarde con toque de generala, los 3 cañonazos precipitados de la fortaleza y llamado por campana de la torre de este cabildo. Se ha reunido en la Plaza Mayor las brigadas primera al mando del señor coronel don César Balbiani, segunda al del señor coronel gobernador del Paraguay don Bernardo de Velasco, y el cuerpo de reserva al del señor general don Santiago Liniers, y de su segundo el capitán de navío de la Real Armada don Juan Gutiérrez de la Concha. Y después de haber el señor general recorrido las filas exhortando los cuerpos a conservar el entusiasmo que hasta aquí tienen manifestado por defender los sagrados derechos de la religión, del rey y de la patria, a que correspondieron con voces y demostraciones tan expresivas que al paso que causaba ternura y fundía la mayor confianza. Y los señores, reflexionando ser ya llegado el caso de que se decida nuestra suerte, y considerando que no deben retardarse un solo momento las providencias y disposiciones, porque de cualquiera retardación puede resultar el mayor mal, acordaron no separarse de la sala capitular y permanecer en ella día y noche hasta que se decida la acción en favor o en contra, debiendo salir los individuos únicamente para las diligencias que ocurran concernientes a la defensa, para cumplir comisiones y aprontar lo que se necesite y pida, quedando abierto el acuerdo hasta el éxito final de la acción. Diario de Lancelot Holland, 2 de julio de 1807. Había serias dudas sobre el camino a tomar. Teníamos el río Chuelo al frente, pero sospechábamos que el puente había sido quemado y que los españoles estaban atrincherados en la otra orilla. Vimos la posición española detrás del puente y con nuestros catalejos descubrimos una larga columna marchando al margen del río, hacia el frente donde nos dirigimos. Por un momento creímos que habían cruzado, pero nos decepcionamos. Tras andar unos 16 kilómetros, encontramos frente a un extenso pantano liso, muy húmedo, aunque no cenagoso. Desde allí
Desde allí nos mostró el punto por donde se podía vadear el río. El vado se llama Paso Chico. Atravesando más de 3 kilómetros de pantano, llegamos al vado. No había españoles en las proximidades. Inmediatamente, la tropa cruzó el río con el agua a la altura de las caderas. Grande fue nuestra alegría por este éxito. Todos estaban joviales y no podían contener sus ruidosas expresiones de júbilo. Si los españoles conociesen el arte de la guerra, podrían habernos hostigado a su antojo, ya que a 1,5 kilómetros del río hay una posición fortísima. El terreno está cubierto de tunas, zarzas, bosque de durazneros espesos y casi impenetrables jardines, casas, etc. Es alto y dominante. Acta del Cabildo, 2 de julio de 1807. Se hace presente el ayudante del señor general, don Manuel Arroyo. Le había dado la noticia para que le sirviese de gobierno de que una parte del ejército enemigo, valiéndose de estratagemas y fingiendo evoluciones, había pasado el riachuelo de Barracas por el paso que llaman de Burgos. Se hallaba a esta banda de la ciudad, sin que nuestro ejército, a pesar de sus marchas y fatigas, hubiese podido llegar a tiempo de impedirlo. Que sorprendido con tan inesperada novedad y tratando de evitar que el enemigo se haga de armas, tomando posesión de la artillería colocada en las baterías y poner la ciudad en estado de defensa, había prevenido por uno de la partida celadora del sargento Velázquez, encargado del Parque del Retiro, que inmediatamente concentrase a la Plaza Mayor. Los cañones, todos existentes en aquel lugar. Diario de Lancelot Holland, 2 de julio de 1807. Cerca de la cabeza de la columna cayó una bala de cañón, disparada de una batería ubicada a unos 400 metros al frente de nosotros, lo que nos permitió determinar la posición del enemigo. La plaza parece el lugar destinado a la matanza de todas las reses para el consumo de la población de Buenos Aires. El cielo está lleno de desechos pútridos que emanan un hedor insoportable. Se llama Los Mataderos de Miserere. Tomamos 10 piezas de artillería y 2 cajones de municiones. Acta del Cabildo, 3 de julio de 1807. Que en estas circunstancias iban llegando varios individuos de los cuerpos voluntarios que, habiéndose dispersado del ejército y venido a reunirse a la plaza, afirmaban que parte de nuestro ejército, la que pudo llegar a los corrales de Miserere, se habían batido con el contrario y que la acción, por nuestra parte, había sido desgraciada con dispersión de tropas, pérdida de cañones y muerte de algunos. Que no se sabía si el señor general, Liniers y mayores generales eran muertos o prisioneros, y que tanto por el cansancio de las tropas como por la oscuridad de la noche y otros motivos, todo había sido una confusión y aquellos habían escapado por donde pudieron. Y que a consecuencia de estas noticias infaustas y advirtiendo la proximidad en que se hallan el enemigo a distancia de a poco más de 2 millas de la plaza, dispusieron que los cañones traídos a la plaza se aboquen a las calles y que el 3er batallón de patricios que guarnece a la plaza se distribuya en avanzadas por las azoteas para impedir que el enemigo continúe sus jornadas desde los corrales de Miserere y entre en la ciudad. Y determinaron por último se formen trincheras en los lugares donde se coloquen los cañones. Habiendo llegado el señor don Xavier de Elío a los portales de estas casas capitulares solo y sin tropas, se encuentra con el señor alcalde de primer voto, ratifica las primeras noticias, dudando del partido que debía tomarse. El señor alcalde, a presencia de una multitud de gentes, le exhorta que se trabaje en la defensa de la ciudad. Entran ambos señores en la sala y el señor don Xavier de Elío, después de haber dado una ligera noticia de la acción, asegura que el señor general y el señor mayor general ni eran muertos ni estaban prisioneros, sino que se habían retirado para afuera de la ciudad. Se determinó que la defensa se haga desde las azoteas, que ya está apostado por disposición de este cabildo el 3er batallón de patricios, que se coloquen las tropas por las de las calles salientes de la Plaza Mayor hasta la distancia de 3 o 4 cuadras y que se abran zanjas en las primeras de la Plaza Mayor. Y se dispuso que para esta operación se echase mano a los esclavos
quedando a cargo del cabildo el pedirlos del vecindario. Determinaron los señores se continúe sin interrupción la traída de víveres y municiones a la plaza, echándose mano para ello de los esclavos que se pedirán a sus amos a nombre del cabildo, y mandaron se compre de su cuenta aguardiente y vino para ministrarlo a las tropas en moderada cantidad, y para la compra comisionaron a varios vecinos de los que se han presentado para servir a la patria. Acta del Cabildo, 3 de julio de 1807. Se presenta un parlamentario enemigo intimidando de palabra a nombre de su general la rendición de la plaza, con amenazas de entrar en ella a sangre y fuego, siempre que no se rinda. Julio 3 de 1807. Señor, el capitán Roche, del Regimiento 17 de Dragones, a quien tuve el honor de mandar a vuestra excelencia esta mañana, me ha informado que deseaba comunicarse yo por escrito el particular de las condiciones, y así tengo que decir a vuestra excelencia que el excelentísimo señor teniente general Juan Whitelock me ha ordenado, deseoso sinceramente de evitar la innecesaria efusión de sangre humana, e intime a vuestra excelencia que en el presente estado de las cosas, de no proceder a más, concederá algunas condiciones al pueblo de Buenos Aires. Primera, todos los súbditos ingleses detenidos en la América del Sur deberán ser entregados y se pondrán rehenes suficientes en poder de los comandantes ingleses hasta que lleguen a Buenos Aires. Segunda, quedarán prisioneros de guerra todos los oficiales militares y soldados y toda persona que tenga empleos civiles dependientes del gobierno de Buenos Aires. Tercera, que han de entregar en buen estado todos los cañones, pertrechos, armas y municiones. Cuarta, que ha de entregarse a los comandantes ingleses toda propiedad pública de cualquier clase que sea. Quinta, que se concede a los habitantes de Buenos Aires el libre ejercicio de la religión católica romana. Sexta, que se asegurará y respetará para sus dueños toda propiedad particular en la tierra. Nuestra fuerza es tan considerable que creo que vuestra excelencia no podrá dudar del último resultado, y confío en que vuestra excelencia me creerá cuando le aseguro que únicamente el deseo de evitar una escena tan horrorosa como es la que se presenta tomando un pueblo por asalto es el motivo que induce al general Whitelock a permitirme que escriba de este modo. J. Levison Gower, Mayor General. Y enterados los señores previnieron al señor coronel Elío conteste inmediatamente negando la rendición de la plaza en términos los más enérgicos, que tiene tropas bastantes animosas y mandadas por jefes llenos de deseos de morir por la defensa de la patria, y que esta es la hora de manifestar su patriotismo. Después de mediodía, entra en la plaza el señor general Liniers, acompañado del señor mayor general don Bernardo Velasco, seguido de una gran comitiva de voluntarios, y entre las aclamaciones del pueblo, a quien exhortaba a voces, incitándolo a la defensa y procurando animar el entusiasmo que manifestaba el vecindario, armado desde las azoteas y puntos que ocupaban. Acta del Cabildo, 4 de julio de 1807. Al amanecer del día 4, concurren a la sala varias personas afligidas y angustiadas, refiriendo que los enemigos en todas las casas y quintas, por el contorno de los corrales de Miserere y aún por las inmediaciones de La Piedad, están cometiendo el más cruel saqueo con disimulo y protección de sus jefes y oficiales.
robando al pillaje, asesinando a hombres enfermos, ancianos, mujeres y niños, ejecutando infinitas otras atrocidades sin que ni súplicas, ni ruegos, ni llantos puedan contener el furor y rabia de aquella gente inhumana, bárbara y cruel que han entrado como lobos. Se presenta un nuevo parlamentario, sube a la sala capitular, abre el pliego y manda a traducir el oficio que contenía, que es del tenor siguiente. Segunda intimidación, cuartel general, campo delante de Buenos Aires a 4 de julio de 1807. Excelentísimo señor, Vuestra Excelencia me hará la justicia de atribuir a principios de humanidad únicamente la información que le doy. De haber efectuado la reunión de la columna principal de mi ejército con las tropas bajo del mando del mayor general Lewison Gower, sin duda, Vuestra Excelencia no ignora que otra columna espera mis órdenes dentro de poco más de una legua de la capital. Tengo varios refuerzos a bordo de los navíos y una escuadra pronta a sostener las operaciones que se adopten. Deseo pues saber si después de esta comunicación fiel, Vuestra Excelencia persiste en la respuesta dada por la carta de ayer al mayor general, quien tenía poderes para tratar con Vuestra Excelencia sobre esta materia. El portador, el capitán Whittingham, tiene mis órdenes de entregarla y esperar media hora por la respuesta de Vuestra Excelencia, ¿sí o no? John Whitelock al general Liniers. Respuesta de Liniers a esta segunda intimación. Acabo de recibir el oficio de Vuestra Excelencia de fecha de hoy, sobre cuyo particular tengo el honor de contestarle que mientras tenga municiones y exista el mismo espíritu que anima a toda la guarnición y el vecindario, jamás admitiré propuesta alguna de entregar el puesto que me está confiado. Muy persuadido que me sobran medios para resistir todos los esfuerzos que Vuestra Excelencia haga para vencerme. Los derechos de la humanidad que reclama Vuestra Excelencia, cualquiera que sea la definición de esta contienda, me parece que será más bien vulnerado por Vuestra Excelencia, que es el agresor, que por mí, que no pienso más que en cumplir con lo que me prescribe mi honor y el justo derecho de represalia. Buenos Aires, 4 de julio de 1807, Santiago de Liniers. Diario de Lancelot Holland, 4 de julio de 1807. Al alba nos dirigimos a caballo hacia donde estaba el general Whitelock. Era el día señalado para el ataque. Pero aunque general Gower había enviado en la víspera un parlamento, el general Whitelock consideró apropiado enviar otro en su nombre y posponer el asalto por un día. El resultado fue una respuesta inflamada, llena de hasta la última gota de sangre, el último grano de pólvora, etc. Nos mantuvimos en estado de alerta toda la mañana a la espera de un posible ataque. Pero el enemigo avanzó solo hasta nuestros puestos de avanzada, sosteniendo un fuego incesante que nos ocasionó muchos heridos. Se fijó entonces el asalto para la mañana siguiente y se tomaron todas las precauciones del caso. Se penetraría en la ciudad por 13 lugares distintos simultáneamente. El general Craufurd y yo fuimos a inspeccionar los caminos que habríamos de seguir. Diario de Lancelot Holland, 5 de julio de 1807. Todas las calles de Buenos Aires corren paralelas o perpendiculares entre sí. Como están a distancias iguales, la ciudad se divide en una cantidad de manzanas y cada cuadra mide unos 120 metros. Al fondo, próximo al río, hay una gran fortaleza. Se propuso hacer con la artillería y el sexto de guardia de dragones un simulacro de ataque por las 3 calles que atraviesan el centro de la ciudad y que terminan directamente sobre el fuerte. Acta del Cabildo, 5 de julio de 1807.
Ha pasado toda la noche sin novedad hasta las 6 del día 5 de julio, en cuya hora han disparado los enemigos desde la Plaza Lorea 21 cañonazos con bala de calibre de A8 por toda elevación. Algunos han llegado a las inmediaciones de la Plaza Mayor y una ha entrado en la sala capitular por una de las ventanas al oeste, habiendo hecho notable daño en ella, con la felicidad de no haber ofendido a alguno de los señores ni individuos y otras personas que en ella habría. Invade el enemigo la ciudad por todos sus puntos con el mayor ardor. Suena el cañón y fusil por todas partes, y un vivo incendio es el que se advierte en toda la ciudad. Diario de un soldado escocés del Regimiento 71. La ciudad y los suburbios están formados por manzanas de alrededor de 140 yardas a cada lado, y todas las casas son de techos bajos para el uso de sus habitantes, que suben a las terrazas para disfrutar del viento fresco por la tarde-noche. Estos techos, nos dijeron, están destinados a ser ocupados por sus esclavos, que dispararían contra nosotros al emprender la marcha a través de las calles, por la disposición de nuestro ejército. La ciudad estaba prácticamente rodeada. Nos mantuvimos bajo armas en la mañana del 5 de julio, esperando la orden de avanzada, pues juzgar nuestra sorpresa cuando se nos ordenó marchar sin municiones, solo con bayonetas. Nos han traicionado, se susurró a través de los rangos. Observen su deber de jóvenes. Adelante, adelante, Bretaña, por siempre. Fueron las últimas palabras que escuché decir a nuestro capitán Brockman. Cayó muerto mientras entrábamos a la ciudad. Memoria de Pedro Antonio Cerviño, comandante del Tercio de Gallegos. No fue esta vez el alegre canto de los pájaros quien anunció la madrugada del 5 del primero domingo de julio, sino el estruendo de 36 cañonazos con bala que pusieron a un tiempo en movimiento a las tres divisiones, subsiguiéndose en 9 columnas, y marcharon con resolución confiada. El brigadier Limley se dirigió al hospital de la residencia y, haciéndolo ocupado, sin oposición, mandó al teniente coronel Wardle con su compañía de granaderos y a su columna de la izquierda que se convirtiese en el centro, desde lo cual fijó en alto la bandera inglesa. Reforzada el ala izquierda por la tropa de la Marina, era conscientemente la numerosa división. El brigadier Auchmuty hizo marchar su columna derecha por la calle de San Nicolás al río con la mira de que se ocupase el convento de la Merced, y del centro se dirigió a ocupar al convento de las monjas catalinas, y la tercera con su refuerzo marchó al retiro. Tropezaron allí con una residencia de que venían muy ajenos. Nuestra artillería los contiene, sostenía de la fusilería. En vano los ingleses, animados por la presencia del espíritu de su jefe y formados en columnas, intentaron forzar esa plaza por 3 veces, pues otras tantas fueron derrotadas, sufriendo una espantosa carnicería. En vano, con un cañón de hueso calibre situado a tiro de pistola, batían en brecha de la Plaza de los Toros, asestando las destructivas moles de fierro cabalmente contra el puesto que defendían los granaderos de Galicia y cuyos estragos están patentes a todos. En vano cayó el estruendo de nuestra artillería por haber consumido sus municiones. La infantería continuó por 2 horas la defensa del puesto sin este poderoso auxilio. Su fuego vivo, sostenido con serenidad y valor, aterró a los enemigos. Cuando quisieron entrar a la plaza, vinieron a tierra exhalando el último aliento. No por eso desistió Auchmuty de la empresa y, variando del plan de a pesar suyo, mandó a emboscar las tropas en las huertas y quintas, circunvalando así la Plaza del Retiro. Al abrigo de sus cercas correspondían a nuestros fuegos con más seguridad, siendo igual el empeño por la importancia del puesto. Era preciso ya capitular, y conociéndolo al capitán de Granaderos de Galicia, propuso el señor comandante don Juan Gutiérrez de la Concha que antes de sufrir tan duro lance era más conveniente tentar al paso de la retirada. Parecía impracticable porque el enemigo acusaba todos los puestos, sin embargo se ofreció facilitar a todo
trance y obtuvo la honrosa y arriesgada comisión. Inmediatamente tomó los granaderos y gente armada del cuerpo de marina que debían seguirle y se dirigió a las emboscadas enemigas que tenía al frente y pretendía desalojar. Marchó con rapidez y próximo a ellas mandó hacer una sola descarga y embestirse a punta de bayoneta. Esta orden, prontamente ejecutada, llevó a la muerte, la desolación y el espanto sobre los ingleses, y pensando solo en salvar la vida, huyeron, vergonzosamente, precipitándose por entre las tunas y la barranca que caía al río, dejando varios muertos, heridos y muchas armas. Fue tal su espanto que igualmente se comunicó a los enemigos que ocupaban la cuadra inmediata y lo abandonaron a pesar de ser su número triplicado al nuestro. Facilitada la tirada, regresó el capitán de granaderos a la plaza de toros. Participó al citado jefe el resultado de su comisión y, aprovechando los momentos, se introdujo en la ciudad con cerca de la tercera parte de la guarnición del Retiro. Venciendo nuevas dificultades, atravesó medio pueblo hasta situarse en una azotea frente al hospital de Belén. Los enemigos, volviendo de su estupor, ocuparon nuevamente los puestos que habían sido forzados a desalojar. Y no tanto por esto, cuando por haber concluido sus misiones, se entregó honrosamente el resto de aquella guarnición. Diario de Lancelot Holland, 5 de julio de 1807. El enemigo había ubicado su defensa principal a unas 5 cuadras del fuerte. Las columnas que avanzaron por ese trecho fueron las más duramente atacadas por la mosquetería y por las granadas de mano provenientes de las casas vecinas. El cruce de la ciudad con el general Crawford no presentó grandes dificultades. Nos tiraron poco. Avanzamos hasta la ribera y de allí doblamos hacia la izquierda y nos encontramos con el coronel Paque. Lo había pasado muy mal y se estaba replegando hacia un puesto llamado Residencia, situado a cierta distancia a la derecha. El propio Paque tenía 5 impactos en el uniforme, 2 de los cuales le habían herido levemente. Había perdido gran número de oficiales y tropa entre muertos y heridos. Algunos quedaron en las calles, otros pocos venían con él. Les habían disparado desde las casas. El regimiento 45 avanzó a nuestra derecha sin oposición y tomó la Residencia, un sólido edificio en los contornos de la ciudad. Una vez ubicado allí, sus hombres, el coronel Guarde en persona, se puso a la cabeza de su compañía de granaderos y se unió a nosotros. Al final de la calle por la que había marchado el coronel Paque se levantaba una gran iglesia. El general Crawford decidió que debíamos tomarla y mantenernos en ella hasta que tuviésemos noticias de las columnas de la izquierda. Abrimos las puertas a cañonazos y apostamos a nuestros fusileros en toda la parte superior de los edificios para ahuyentar a los españoles que desde los techos de las casas vecinas nos hacían fuego sin cesar. Pero no lo logramos. Todavía teníamos bastantes esperanzas. En la iglesia, que se llama Santo Domingo, encontramos el pabellón del 71, que Paque se alegró muchísimo de recuperar. Juntamos a todos y lo pusimos con la platería y otros objetos de valor que había en los altares del templo, bajo custodia especial. Se hacía difícil de impedir el viaje, la iglesia era rica y magnífica. Durante la matanza, el enemigo sufrió escasas bajas, retrocedía o avanzaba sucesivamente, disparando con frialdad y precisión. Nuestras tropas recibieron órdenes de regresar. Diario de un soldado escocés del regimiento 71. Nos apuramos hacia adelante, tomando todo lo que estuviera al alcance para pasar las trincheras y otros impedimentos que los habitantes habían dejado a nuestro paso. En cada esquina y al rodar las trincheras, habían dispuesto un cañón que dividía nuestros rangos a cada paso que dábamos. Aún así continuamos hacia adelante hasta llegar a la iglesia de Santo Domingo, donde los colores del regimiento 71 habían sido colgados como trofeo sobre el altar de la Virgen María.
Fuimos a la carga, irrumpimos dentro de la iglesia, tomamos el banderín del lugar vergonzoso donde había permanecido desde la claudicación del general Beresford ante el general Liniers. Ahora íbamos a marchar hacia nuestro triunfo. Mientras tanto, ante el general Liniers. Ahora íbamos a marchar hacia nuestro triunfo. Mientras tanto, en el Cabildo, acta del Cabildo, 5 de julio de 1807, ocurren incesantemente a la sala los nuestros a pedir municiones y armas de las que se han tomado ya en número considerable al enemigo, y se le distribuyen sin más orden que el que permitían tan estrechas circunstancias. Se les presenta el ligero alimento de pan y queso y un poco de bebida de que había copio en la misma sala para este caso. Salen todos enardecidos y dispuestos a morir o vencer, quedando muchos afligidos y aún derramando lágrimas por no haberles alcanzado fusil en el reparto. Sigue el fuego incesantemente, habiendo los enemigos cometido la felonía de matar a los 2 ayudantes del señor general y herido a otro en circunstancias de ira parlamentar, hasta que asombrados ya los contrarios con la resistencia de la plaza y estragos que han padecido sus tropas, procuran buscar asilo donde escapar, viéndose desde la torre de este cabildo correr precipitadamente a refugiarse en los puntos de que antes habían tomado posesión. Se da disposición para atacar la columna refugiada en el convento de Santo Domingo y se remite artillería para hacerlo. El señor alcalde de segundo voto franquea de su casa tablones y los hace conducir para facilitar el tránsito por el foso Zanja Abierta en la boca calle del Real Colegio de San Carlos. Memoria de Pedro Antonio Cerviño, comandante del Tercio de Gallegos. Denis Pack se dirigía a situarse en las alturas del Colegio de San Carlos por la calle del Correo. El insensato hacía marchar su tropa con el arma presentada, amenazando cargar a bayoneta. El avanzar de este modo 300 pasos le aseguró en él, lleno de confianza, que ocasionó su sorpresa al ver muerto y hecho pedazos todo el regimiento 88. Pueden ya jactarse los patricios hasta de la calma americana que se les imputa. Con ella dejaron avanzar los enemigos hasta donde no tuviesen por dónde huir. Luego que el trozo inglés estuvo encallejonado a una vez, asoman por todas las ventanas y descargan un fuego repentino que echa a tierra filas enteras, avanzan más y más hasta la puerta del correo y los patriotas de los demás cuerpos situados en las azoteas acaban con los enemigos. Pack, que observa atónito el efecto de sus baladronadas, herido en una pierna, huye para Santo Domingo, en donde se había alojado Crawford. A esta hora habían sufrido ya los ingleses completamente sorprendidos el rigor de las balas, granadas de mano y frascos de fuego, y hasta las armas plebeyas de ladrillos y piedras habían hecho su función. A las 10 del día de las calles ya estaban llenas de gentes que a la espada y a la bayoneta se tiraban con despecho al atónito inglés. El capitán de granaderos del mismo tercio, haciendo constante fuego desde el puesto que había tomado frente al hospital de Belém contra la tropa que se desplegaba una columna de ingleses que se había situado detrás de la iglesia de Santo Domingo con un cañón al frente, la forzó a no dar un paso más adelante y a asomar bandera parlamentaria. Inmediatamente el mismo oficial con igual insignia fue el primero que pasó a conferenciar con el jefe de aquella columna, al que intimó la rendición, y estando tratando los medios de ella, lo cometieron 2 granaderos ingleses que con sus bayonetas le abrieron 2 heridas en el brazo izquierdo y otra más leve en el vientre. No se perturbó por esto el capitán gallego y combinó con el inglés en que pasaría a dar cuenta de su rendimiento a vuestra excelencia, pero mientras dicho oficial se ausentó a esta diligencia, cobrando el inglés esperanza de sostenerse con Crawford, mudaron de opinión traidoramente. Mando entonces, vuestra excelencia, batir la torre de la iglesia a tal convento. Diario de Lancelot Holland, 5 de julio de 1807. El enemigo nos tenía bajo la metralla y seguían trayendo cañones. Las tropas estaban alarmadas y desmoralizadas. A las 4, el general Crawford consultó con los coroneles Ward y Pack y el mayor MacLeod acerca de las medidas a tomar,
y acordaron establecer comunicación con el enemigo. Se hizo una bandera del Parlamento. A consecuencia de ello, se nos presentó un oficial español y nos dijo que nuestras fuerzas habían sido arrasadas, capturadas o puestas en fuga, que el general Liniers estaba dispuesto a recibirnos como prisioneros de guerra, pero que no nos haría otras concesiones. Habiendo convenido los coroneles Ward y Pack con el general Crawford en que no teníamos otra salida para rendirnos, se estableció con tal el lío que nos entregaríamos como prisioneros de guerra. Se nos ordenó salir desarmados. Fue un momento amargo para todos nosotros. Los soldados tenían los ojos llenos de lágrimas. Se nos hizo marchar a través de la ciudad del fuerte. Nada podría haber sido más mortificante que nuestro paso por las calles en medio de la chup que nos había vencido. Eran individuos de piel muy morena, cubiertos de harapos, armados con mosquetes largos y algunos con espada. No había el menor asomo de orden ni uniformidad entre ellos. Nos llevaron a la casa de Liniers dentro del fuerte y allí se nos condujo a una sala llena de oficiales británicos. Diario de un soldado escocés del regimiento 71. Fuimos forzados a rendirnos y marchamos hacia la prisión. Mientras marchábamos a través de las calles, muchos de nuestros hombres se habían cargado hacia las casas para asaltarlas y muchos estaban ocupados en el robo al momento de nuestra rendición. Un sargento del regimiento 38 hizo un agujero en su cantimplora de madera y la llenó con todo el dinero que pudo sacar de un almacén. Al salir de una casa que había estado saqueando, fue muerto de un disparo en la cabeza. Al caer la cantimplora estalló y una buena cantidad de doblones se desperdigó por la calle. Luego comenzó la pelea por el dinero y alrededor de 18 hombres recibieron disparos mientras trataban de hacerse con el oro que jamás habrían de disfrutar. Incluso le arrancaron de manos moribundas, a pesar de que ellos mismos iban a correr la misma suerte al momento siguiente. Acta del Cabildo, 5 de julio de 1807. El señor general Liniers, en la misma sala, formó el oficio que con la postdata a que dio mérito una ocurrencia posterior es del tenor siguiente. Excelentísimo señor, los mismos sentimientos de humanidad que animaron a vuestra excelencia sin conocer mis fuerzas a proponer el capitular, me animan hoy con el pleno conocimiento de las de vuestra excelencia, con 80 oficiales de todas graduaciones y 1000 soldados prisioneros, y a lo menos con el doble de muertos, sin que los ataques hayan llegado al centro de mi batalla, para evitar mayor efusión de sangre y dar a vuestra excelencia una nueva prueba de la generosidad española. Vengo a proponer a vuestra excelencia que siempre que se quiera reembarcar con el residuo de su ejército, evacuar a Montevideo y todo el Río de la Plata, dejándome rehenes para la seguridad del tratado, no solamente le devuelvo todos los prisioneros que tengo en el momento en mi poder, sino todos los que tengo hechos a su antecesor general Beresford. En inteligencia que no admitiendo, vuestra excelencia esta propuesta no respondo, según el enardecimiento de mis tropas, de que experimentan las suyas todo el rigor de la guerra, estando tanto más exasperadas cuanto que 3 de mis edecanes han sido heridos, habiéndose presentado a diferentes puntos en que se habían asomado banderas parlamentarias, motivo por el cual envío a vuestra excelencia está por uno de sus oficiales, esperando su respuesta en el término de 1 hora. Postdata. Después de escrita la presente, ha caído prisionero el general Crawford, con toda su división y muchos oficiales de varios regimientos. De resultas de las muertes experimentadas en los edecanes del señor general,
resolvió despachar el oficio de intimación con un oficial inglés, pero siendo ya avanzadas las horas del día y estando a caer la noche, se suspende su remisión hasta el siguiente. Dadas todas las providencias y tomadas las precauciones conducentes para esta noche, con el fin de tomar algún formal alimento, los señores, lo que no habían hecho en todo el día, ni en los anteriores, desde el primero en que salió el ejército a Barracas, se reunieron en la sala y determinaron se trajese una cena, que dispuso e hizo conducir desde su casa como más inmediata a Cabildo el señor alcalde de segundo voto, y concurrieron a ella el señor general, los mayores generales, edecanes oficiales y el inglés que debía conducir el oficio de intimación, habiéndose notado en la concurrencia el júbilo que producían las ventajosas acciones de aquel día. Acta del Cabildo, 6 de julio de 1807. En toda esta noche no se advirtió novedad, y al amanecer del día 6 rompieron el fuego nuestras avanzadas y partidas sueltas. 2 columnas enemigas destacadas del retiro quieren hostilizarnos por la Alameda y son rechazadas por los fuegos de la fortaleza, habiéndose retirado precipitadamente los pocos restos que sobrevivieron. Habiéndose apoderado otra columna enemiga del Hospital de la Residencia, situado a la extremidad de la ciudad, a la parte sur, que se halló sin defensa, se resuelve atacar a instancias de este cabildo, por lo cual se remiten 2 cañones de tren volante y 2 obuses, protegidos con tropas al mando del comandante de infantería, don José Piris. En estas circunstancias se presenta un parlamentario enemigo con oficio de su general, cuyo tenor es el siguiente. Cuartel General, Plaza de Toros, 6 de julio de 1807. Señor, tengo el honor de acusar recibo de su carta. Me hace vuestra excelencia justicia en creer que cualquier cosa que sea relativa a la causa de la humanidad me será grata, y que por duración de la acción de ayer los heridos de ambas partes están dispersos en considerable espacio del terreno, y propondría yo que haya un armisticio por 24 horas, para que cada uno pueda juntar los dispersos en las líneas de avance de las diferentes columnas, que el sitio que ocupan ahora los ejércitos sea la línea de demarcación, y que cada uno lleve los heridos del otro para entregarlos a los respectivos puestos avanzados. Por lo que respecta a la idea de rendir las ventajas que este ejército ha obtenido, es absolutamente inadmisible. Habiendo también tomado muchos prisioneros, apresado una porción de artillería en todas sus municiones y ganado ambos flancos, dejo a la sinceridad de vuestra excelencia la comparación de la situación respectiva de los 2 ejércitos. Lamento las circunstancias de haber sido heridos sus edecanes. No puede atribuirse a otra cosa que a las equivocaciones que comúnmente ocurren al principio de las hostilidades. Yo cuidaré que no vuelva a suceder, pero tengo que observar que a mi edecán le hicieron fuego por todo el camino de las líneas de vuestra excelencia, cuando lo mandé de parlamentario al 4 del corriente. Como por él no se contestaba directamente al de intimación que se le despachó en esta mañana, eran exageradas las ventajas que suponía, y cambiaba de idea de que el general solo trataba de ganar tiempo para la reunión quizá de sus tropas dispersas. Se le contestó de palabra que no se admitían treguas alguna, y que si en el término de un cuarto de hora no daba una respuesta categórica a la intimación que se le había hecho, concluido aquel se daría principio a la acción, con el mismo ardor que antes. De este modo, fue despachado el parlamentario y se mandó a prevenir a las tropas destacadas para acometer a la columna de la Residencia, suspendieran toda operación hasta que la fortaleza rompiera sus fuegos. Pasó el cuarto de hora, sin que contestase el general inglés, y habiéndose aproximado 4 lanchas cañoneras enemigas a batir la fortaleza, rompió ésta sus fuegos, obligándolas a retirarse con la mayor precipitación.
Empezó igualmente el fuego en los demás puntos y el ataque contra la residencia. Bien que desgraciado este último por nuestra parte, con pérdida de alguna gente y de los cañones, por haber abandonado el puesto a los pocos tiros del comandante Piris, habiéndose salvado de las otras dos piezas, a esfuerzos de los artilleros de la Unión y con muerte de algunos. Acta del Cabildo, 6 de julio de 1807. A las 2:30 de la tarde, despacha el general inglés un honor de decir a vuestra excelencia que cuando recibí su carta venía a este sitio, y presumo, por haber vuestra excelencia renovado su fuego de artillería, que no se haya dispuesto a convenir en la cesación de armas que he propuesto. Me son muy sensibles los padecimientos de los infelices que, estando heridos, necesitan de auxilio, y por eso propongo a vuestra excelencia la cesación de todo fuego mientras le mando un oficial de rango, el mayor general Lewison Gower, quien explicará a vuestra excelencia los términos que me he propuesto adherir a las intenciones expresadas en su carta. Al concluir la tarde llega al fuerte el general mayor inglés Lewison Gower. Después de algunas horas regresa a la sala el señor alcalde de primer voto, exponiendo haberse celebrado conferencia entre el enviado y nuestro general sobre las proposiciones para el tratado con su asistencia e intervención. La de los generales de división, los señores coroneles don César Balbiani, don Bernardo de Velasco y don Francisco Xavier de Lío, y la del señor general la del señor fiscal de lo civil, don Manuel Genaro Villota. Bien que los tres últimos se habían retirado antes de concluir, habiendo permanecido los otros hasta su finalización. Manifestó una copia de las proposiciones hechas por el mayor general inglés y de lo que según ellas se había concedido o negado, las cuales son del tenor siguiente, comprendidas la séptima y octava, que fueron condiciones propuestas de nuestra parte. Primera, habrá desde este tiempo cesación de hostilidades en ambas bandas del Río de la Plata. Segunda, las tropas de Su Majestad Británica conservarán durante el tiempo de 4 meses, desde el día de la fecha, la fortaleza de Montevideo. Y como país neutral se tirará una línea desde San Carlos al oeste hasta Pando al este, y no se harán hostilidades en ninguna parte de esa línea, acordado solo por el término de 2 meses. Tercera, habrá de ambas partes una restitución recíproca de prisioneros, incluyendo no solamente los que se han tomado desde la llegada de las tropas al mando del general Whitlock, sino también aquellos súbditos de Su Majestad Británica tomados en América del Sur desde el principio de la guerra. Cuarta, no se pondrá impedimento a los abastos de los víveres que se pidan para Montevideo, acordado para el más pronto despacho de sus buques. Quinta, se dará término de 10 días para el reembarco de las tropas de Su Majestad Británica para pasar a la banda norte del Río de la Plata con todas sus armas, los que en la actualidad las tengan, cañones, municiones y equipajes en los puntos más convenientes que se escojan. Durante este término podrán venderles víveres, acordados. Sexta, durante el término de 4 meses no se pondrá impedimento al comercio de los ingleses. Es inadmisible por ser enteramente contrario a las leyes del país. Séptima, llegado el caso de la entrega de la plaza de Montevideo, se harán los términos que se encontró, con la artillería que tenía. Octava, se entregan mutuamente 3 oficiales de graduación hasta el cumplimiento de lo acordado por ambas partes, debiéndose entender que los oficiales de Su Majestad Británica que han estado bajo su palabra no podrán servir contra la América del Sur hasta su regreso a Europa. Acta del Cabildo del 6 de julio de 1807. No hubo novedad en toda la noche, y a las 8 de la mañana envió un emisario el general inglés suplicando se le remitieran 4 calderos de puchero para sus heridos y los muertos, porque no tenían proporción para hacerlo, y padecían considerablemente aquellos miserables por la falta de alimentos. Los señores mandaron que inmediatamente se dispongan los pucheros y que sin perder instantes se manden al retiro, para lo que comisionó al comandante del 2º batallón de patricios, don Esteban Romero. A las 12 del día se presentó un parlamentario inglés con el oficio que abrió en público el señor general e hizo traducir inmediatamente, y cuyo tenor es el que sigue. Plaza de Toros, 7 de julio de 1807. Señor, tenemos el honor de comunicarle que, inspirado solamente en los motivos que ha expresado el mayor general Lewison Gower,
consentimos a las condiciones expuestas y se nombren oficiales para que junto con los nombrados por vuestra excelencia se tomen las disposiciones para el recibo de prisioneros, el embarque del ejército inglés y otros particulares. Tenemos el honor de ser obedientes. En el momento se mandaron repicar las campanas de todas las iglesias y las tropas retiradas a la plaza con el fin de saber el resultado. Hicieron repetidas descargas de fusil sin orden, manifestando todos el mayor regocijo y dándose cada cual la enhorabuena con demostraciones extraordinarias por el singular triunfo conseguido contra las armas británicas. De suerte que la Plaza Mayor ha presentado en esta hora el espectáculo más tierno y lisonjero, y en el momento pasaron al señor gobernador y el señor alcalde de primer voto a visitar al general inglés en el retiro, donde dicho señor alcalde reconoció los heridos que allí se hallaban de nuestra parte, a quienes con su aviso se les proporcionaron auxilios, y al regreso para la ciudad reconocieron también el monasterio de Santa Catalina, cuyas puertas habían quebrantado el enemigo ejecutando el más horroroso saqueo, y se despachó una escolta para seguridad de las madres monjas hasta que pudieron reducirse la causa. Recelando los señores en este acto que acaso podrían resultar algunas desgracias si se dejaba en poder de los negros y pardos las armas que se le habían repartido para nuestra defensa en los lances apurados de la invasión, acordaron se recojan mandándoles concurran a la sala a entregarlas. Mas, para que no formen motivo de queja ni se creen desairados después del importante servicio que han hecho, determinaron se tome razón de sus nombres como de tan buenos servidores del rey y de la patria. Se le den las gracias y les entregue al mayordomo de propios 2 pesos a cada uno por fusil y 8 reales por chuza espada, bayoneta o arma blanca, manifestándoles ser esta una pequeña demostración por ahora, y que el cabildo tendrá presente su mérito para premiarlo como responda y le sea posible. Diario de Holland, del 6 de julio de 1807. Por la mañana el general Baviani nos dio un poco de chocolate a manera de desayuno. Nuestros captores parecen vivir en estado de suciedad e incomodidad. Son grandes fumadores de cigarros. En general parecen civiles, analfabetos y maleducados. Hay, sin embargo, algunas excepciones. Unos pocos han leído y visto el mundo. Tienen principalmente un conocimiento superficial del francés o del latín. Su atuendo es deficiente y más bien responde al capricho que a la uniformidad. De esta gente, la mitad son comerciantes del lugar que tomaron las armas y a quienes Liniers le dio rango militar. A las 3 el general Liniers invitó a cenar a todos los oficiales subalternos. Nos esperaba un número igual de españoles. La cena, bastante buena, tuvo lugar sin ceremonias ni ostentaciones. Liniers es un hombre afable y conversador. Sigue Holland, el 7 de julio de 1807. Para mi asombro, me encontré de pronto en una habitación donde Liniers acababa de levantarse y estaba vistiéndose. Mientras hacía todo esto, hablaba continuamente, con mucha rapidez y poco sentido. El tiempo que estuve con él, no menos de 10 españoles de bastante mal aspecto, algunos militares, otros civiles, cruzaron la habitación de Liniers sin ninguna ceremonia y quejándose de los ingleses a grandes voces. Sus modales son los de la gente en pie de perfecta igualdad. Los oficiales subalternos volvimos a cenar con Liniers. En medio de la comida, un grupo de vecinos irrumpió para exigir que se les entregara a Pack. Liniers, que se puso furioso, se vio en grandes aprietos para echarlos en medio del bullicio y la confusión. Por la noche, siguiendo instrucciones de Liniers, el general Baviani disfrazó a Pack de español, le procuró un caballo y lo envió a nuestras líneas escoltado por un edecán de Liniers. La gente está irritadísima con Pack y de otra manera lo hubieran hecho pedazos sin duda alguna. En realidad da la impresión de querer hacernos pedazos a todos nosotros. Acta del Cabildo, 8 de julio de 1807.
En la mañana del día 8, reflexionando los señores que el triunfo conseguido contra las armas británicas se debía al singular auxilio que en la ocasión había dispensado el Dios de las batallas, acordaron se celebre en la iglesia catedral una solemnísima función de acción de gracias con asistencia del señor general Liniers, Real Audiencia, tribunales, prelados de las comunidades, cuerpos del ejército y sus respectivas banderas precediendo el acuerdo, y conformidad del señor general, y que se suplique al ilustrísimo señor obispo se sirva pontificar en el día en que se designe. Acordaron igualmente los señores que para dar principio a las demostraciones de gratitud hacia unas tropas que, poseídas del más noble entusiasmo de lealtad y patriotismo, han manifestado en la ocasión un extraordinario valor y la mayor energía en defensa de la patria, salga el señor don Martín de Monasterio en la noche del día que se haga la función con las músicas de la ciudad y recorran los cuarteles todos, presentando a los cuerpos este obsequio a nombre del cabildo. Acordaron por último los señores reiterar y reiteraron los encargos al señor comisionado don Juan Bautista de Ituarte para que no omita paso ni diligencia a fin de proporcionar los víveres al ejército inglés como medio más eficaz para que cuanto antes se reembarque y salga el vecindario de las zozobras en que se halla con la presencia de un enemigo a quien detesta por sus infamias y atrocidades ejecutadas en los días 2, 3 y 4 y 5 a los extramuros de la ciudad y aún al centro de ella. Y mandaron se cierre ya este acuerdo y lo firmaron, de que doy fe, Martín de Álzaga, Esteban Villanueva, Manuel Mancilla, Antonio Pirán, Manuel Ortiz de Basualdo, Miguel Fernández de Agüero, José Anteo Capdevila, Juan Bautista de Ituarte y Martín de Monasterio. Firma el licenciado don Justo José Núñez, escribano público y del Cabildo de Buenos Aires. Diario de Lancelot Holland, 10 de julio de 1807. Grande fue mi alegría por salir de Buenos Aires, donde me había sentido tan incómodo física y anímicamente. Con brisa buena y fresca, zarpamos momentos antes del amanecer. Después de los barcos grandes a los que nos habíamos habituado, el Saracen era chico e incómodo, pero para volver a Inglaterra, cualquier cosa que flote es buena. Y gracias a todos, gracias a ustedes, la verdad que hemos podido hacer esta actividad con todos lectores y lectoras de lujo, y eso se ha notado muchísimo y ha hecho muy llevadero, creo que toda la lectura. Quiero también decirles que esta actividad es esta lectura que nos hemos propuesto, volver a la lectura sin pantallas también, donde uno mira al otro, ve los gestos que tiene, el que habla ve al otro, que lo está mirando. Yo creo que todo esto es muy importante en todos los vínculos que nosotros trabamos también. Y es muy emocionante poder verlo también en ustedes. Muchas gracias, muchas gracias.